Muy buenos días, estamos en una nueva sesión de territorios teatrales, esta iniciativa de CIRECOM, el Seminario Interdisciplinario Representaciones Contemporáneas en México. CIRECOM es un seminario en el que participamos distintos académicos, creadores escénicos, pues practicantes en el mundo del teatro y de las artes escénicas en general. Tenemos colegas de la UAM, tenemos colegas de la Ibero, del CITRU, y pues esta iniciativa que estamos llevando en conjunto con mi colega William Sayago, de esta iniciativa de territorios teatrales, pues la idea es ir dibujando pues esa amplísima cartografía del teatro en México y en otras latitudes de América Latina, pues para ir delineando esa patria teatral que hemos heredado y que vamos de alguna manera reproduciendo, conservando a partir del análisis y de la creación escénica. Entonces, pues sin más preámbulo, hoy estamos de manteles largos porque tenemos pues dos invitados, Ariadna Medina, Juan de Dios Rat, que son de Murmurante Teatro y que con los cuales tendremos una conversación. Willy, pues te cedo la palabra para que empecemos con la dinámica como siempre. Y Claro, bienvenidos. Bienvenida también Cristina, que nos acompaña por aquí de la UAM Coajimalpa. Muchas gracias. claro, como ya nos dice Carlos, pues hoy tenemos a dos compañeros invitados de la compañía Murmurante Teatro de la ciudad de Mérida, Yucatán, en México, compañeros con una propuesta transdisciplinaria que ha trascendido las fronteras del teatro, pero que conserva sus colindancias con dicha disciplina. También cabe mencionar que también ha trascendido los territorios a otros países, donde ellos han podido desarrollar su poliestética, como dice nuestro buen querido Carlos Virgen. Pues sean bienvenidos también Ariadna Medina y Juan de Dios Rat. Muchas Eh, gracias. Gracias, Williams. Gracias, William. Comenzaremos por una breve entrevista de media hora más o menos para ir delimitando su territorio de trabajo, para ir comprendiendo su identidad y para irnos acercando un poco a su poética. Y bueno, posteriormente Carlos y Cristina se acercarán también, indagarán un poco para profundizar en algunos temas que se hayan venido detonando. Entonces, bueno, pues yo les pediría que para iniciar, pues comenzáramos por el principio de la fundación de Murmurante. ¿Por qué, cómo, para qué surge Murmurante? Bueno, pues yo quisiera pues agradecer la oportunidad de poder conversar con ustedes. Y bueno, como bien mencionaste, bueno, nosotros somos de Mérida, Yucatán, y bueno, después de tener ya una trayectoria, ambos, Juan de Dios y yo, de 15 años, nos conocimos aquí en Mérida en algunas producciones en las que participamos. Y bueno, siempre hemos sido artistas muy inquietos, que hemos querido también innovar nuestros propios lenguajes, que nos hemos arriesgado también a otros territorios a través de las artes escénicas. Y bueno, queríamos hacer algo, un proyecto en el cual pudiéramos incidir más directamente desde la génesis del proyecto, ¿no? Y bueno, fue así que surgió Murmurante Teatro. Primero escogimos una pieza aristotélica que se llamaba Tu ternura Molotov, de Gustavo Ott, y con eso participamos en un diplomado, práctica de vuelo. Fuimos unos de los que recibimos esa formación en el 2019 en toda la República. 2009. 2009, perdón, 2009, ya me estoy quitando años, en el 2009, y, y fuimos de los afortunados del interior del país que tuvimos la posibilidad de tener acceso a esta formación. Y bueno, estrenamos Tu ternura Molotov, pero queríamos hacer también otra cosa. Estábamos volteando a ver qué estaba sucediendo en nuestro entorno, en nuestra región.
y el tema del suicidio, pues es un tema que ha atravesado toda la poética de Murmurante a lo largo de estos casi 14 años que tenemos de trayectoria. Y fue así que empezamos a abordar desde otros lenguajes en la escena, ¿no? Tuvimos contacto con el maestro Jorge Vargas, empezamos a abrir el laboratorio y bueno, regresando a tu pregunta, Murmurante surgió por esta necesidad que nosotros teníamos de hacer un teatro diferente, un teatro que también tuviera que nos tocara de alguna forma. Y bueno, Murmurante se distingue por abordar temáticas sociales como el suicidio, la violencia, la diversidad sexual, el duelo, la pérdida de seres queridos, la violencia de género. Y digamos que para nosotros Mérida ha sido un laboratorio con estos temas que también son universales y que bueno, los hemos podido abordar desde la escena y desde el cine documental. Juan de Dios, si quieres decir algo a tu favor. Ajá. Claro que sí, pues primero que nada, darles las gracias por habernos invitado a esta charla. La verdad es que me siento muy contento, ¿no? de compartir en este contexto de investigación del teatro, porque no es algo, digamos, tan común. Esto que comenta Ariadna, pues bueno, yo me formé en Ciudad de México, aunque tengo raíces en Yucatán por parte de mi familia materna. Y pues poco a poco se fueron viniendo para acá mis hermanos mayores, hasta que yo en el 2004 llegué aquí ya con formación de la Facultad de Filosofía y Letras. Soy de una generación, digamos, que se formó en los 90, a principios de los 90, y pues era una época en la que todavía veíamos a nuestros profesores con temor reverencial, ¿no? Al maestro Mendoza, a los grandes maestros de la escena mexicana, y pues venía de esa formación un tanto tradicional. Ya en Yucatán conocí a Ariadna, trabajando ambos como actores, ambos trabajábamos como muchos actores con quien nos llamara, ¿no? Tratábamos de ser selectivos y bueno, nos conocimos con La Rendija de la maestra Raquel Araujo. Estuvimos haciendo varios proyectos con ella, pero ya éramos como de estos actores inquietos que quieren meter su cuchara en todo y decir cómo y tal. Entonces ya éramos como muy molestosos para nuestros directores, y eso indicaba pues ya que queríamos, como dijo Ariadna, tener más incidencia en los procesos, ¿no? Queríamos decir cómo y para qué. Y esto en buena parte porque para nosotros Yucatán se comenzó a transformar en una ventana, como decía León Felipe, desde la cual todo el ritmo de la vida pasa, ¿no? Es decir, un espacio de alguna manera fuera del centro, periférico, donde el teatro pues tiene una tradición de teatro regional, pero no tenía una tradición firme de teatro contemporáneo, y en la que había que pues entonarse con el contexto, ¿no? Entonces ese contexto nos empezó a dar muchas señales de cosas muy interesantes, por ejemplo, los elevados índices de suicidio, una serie de problemáticas sociales que desde aquí se miran de una forma peculiar. Entonces empezamos a abordar esas temáticas primero desde lo que sabíamos. La formación del diplomado práctica de vuelo también era una formación, digamos, tradicional, ¿no? Con un teatro de pieza bien montada, con cosas que agradecemos mucho a los profesores, a Arturo Nava, a Ricardo Ramírez Carnero, porque nos dieron grandes herramientas, ¿no? para hacer teatro. Tu ternura Molotov era una comedia muy divertida, pero luego empezamos a abordar la temática del suicidio y eso fue como un parteaguas, ¿no? Ahí nos dimos cuenta de que ese problema social del que nadie quería hablar, pues había gente de otras disciplinas muy involucradas en esas problemáticas, como el doctor Gaspar Baquedano, que falleció hace poco más de un año, pero que hacen, bueno, él hacía un trabajo interesantísimo, ¿no? Tenía un grupo de autoayuda para personas con intentos de suicidio, y el acercarnos con ellos ya desde una perspectiva más interdisciplinaria, muy influenciados por el maestro Vargas, que nos orientó hacia romper con las formas del teatro tradicional, pues empezamos a hacer un intercambio mucho más rico, mucho más fértil. Nos dimos cuenta que podíamos salirnos un poco de los márgenes del medio, del campo cultural escénico,
y ser interlocutores de otros saberes, ¿no? Y considerar el teatro también como un saber, como algo que produce un saber, que solo el teatro lo produce de cierta manera y que esa manera de producir ese saber genera dispositivos para pensar la vida de otra manera, de otra forma. Entonces, eso nos enganchó y desde ahí, desde ese proceso con el suicidio, pues no hemos dejado de tener interlocución con profesionales de otras áreas y de abordar temáticas sociales usando el teatro y las artes como un vehículo formidable para poder interactuar con esos otros saberes. Es decir, que ustedes inician con Tu ternura Molotov todavía dentro de un teatro, digámoslo así, un tanto convencional, y Así poco a es. poco se plantean que quieren ser un laboratorio transdisciplinario y aparte lo van alimentando poco a poco en el camino. Incluso ya nos platicarán más adelante eh, esta experiencia con el suicidio y han podido vincular incluso con otro país como Uruguay, ¿no? Eh, Esto que nos comentabas Sí. al final, Juan de Dios, van incorporando a su trabajo otras vertientes como la psicología, la filosofía, la medicina. ¿Cómo va sucediendo todo esto? Bueno, Pues pues adelante, adelante, Ariadna. sí, va surgiendo porque, digo, una de las fortalezas del trabajo de Murmurante son las redes de colaboración que hemos estado afianzando a lo largo de los años de la compañía, ¿no? Entonces, cada pieza que hemos abordado desde el teatro y desde el cine, pues para nosotros es única. Y como bien comentó Juan de Dios, no solamente nos acercamos, no solamente, bueno, nosotros pues hacemos teatro desde donde, desde donde, ese es nuestro oficio, ¿no? Pero para enriquecer siempre nuestros materiales nos acercamos a psiquiatras, a psicólogos, a peritos forenses, a antropólogos sociales, activistas, y pues todo se ha dado de una manera muy natural, digamos que dependiendo de la temática, así como mencionó Juan de Dios, que nos acercamos al doctor Gaspar Baquedano y al Programa Integral de Atención al Suicidio, pues fue por una necesidad de investigar y de indagar más sobre el problema en la península, ¿no? Al final, bueno, el doctor Baquedano se convirtió en un aliado de Murmurante y pudimos hacer también con él el largo documental Los Bordes del Abismo, y también se acercó a nosotros con las constelaciones del deseo, de alguna u otra manera, también estuvo asesorando ese proceso con nosotros, y así se ha dado como muy orgánicamente. Unos se han acercado, otros los hemos llamado, por ejemplo, en el caso de Paulino Zip, que es un criminólogo y perito forense, a través de haber visto El viaje inmóvil, se acercó a nosotros y luego nosotros lo involucramos en Manual de Cacería y él jaló a todo su equipo. Y bueno, tuvimos acceso a grabaciones de personas que habían delinquido de alguna manera, ¿no? Y algunos de esos audios están en la pieza y fueron sesiones de trabajo. Nosotros, ¿qué hacemos? Los invitamos a nuestro laboratorio de creación y tenemos un proceso largo de entrevistas con ellos. También nosotros vamos a su espacio y de una u otra manera ambos saberes se van permeando y van enriqueciendo al final los productos artísticos que generamos. Juan, no sé si quieres comentar algo más. Sí, bueno, pues igual traemos un reel de imágenes que a lo mejor podrían ilustrar un poquito todo esto que te platicamos. En algún momento a lo mejor podríamos compartirlo o compartiendo pantalla. Son solo imágenes, no trae sonido. Y y bueno, pues estas comunidades de investigadores también se han vuelto público de Murmurante y un factor muy importante es que comenzamos a abordar el lenguaje del cine documental al hacer un registro audiovisual muy minucioso de los procesos, porque se dicen cosas en el laboratorio, se formulan ideas y demás. Entonces, de todo eso vamos haciendo un registro y también muchas entrevistas. Hicimos como que
mucho material de carácter etnográfico, ¿no? El poder preguntarle a las personas directamente sobre su experiencia nos llevó pues a tener un archivo amplio de testimonios, de material testimonial y documental, y eso ha generado la posibilidad de hacer estos documentales con parte, digamos, del discurso que no cabe en una pieza escénica. En una pieza, pues sabemos que las herramientas del teatro, de las artes vivas, no pueden contener quizás algunos aspectos del fenómeno que pasan muy bien al lenguaje del cine documental. Entonces, eso nos ha permitido generar estos documentales y también trabajar con gente de cine que se ha ido incorporando al trabajo de Murmurante incluso como actores, ¿no? Hay compañeros de cine que entraron un poco, pues sin saber muy bien cuál iba a ser su rol y terminaron en la escena, ¿no? Con relatos de los cuales ellos mismos colaboraron haciendo la dramaturgia y el performance, ¿no? Entonces, pues eso ha sido fértil, ¿no? El intercambio con personas de otras disciplinas. Eh, Sería bueno a lo mejor en este momento para que nos hablen de las temáticas que abordan, aparte de la del suicidio, a lo mejor en este momento compartir pantalla y que nos vayan platicando sobre qué y cómo partieron en cada trabajo, por ejemplo. Ahí está. Bueno, pues esto que ven tiene que ver con el viaje inmóvil, con la temática del suicidio, y pues son algunas exploraciones con elementos visuales, y bueno, ya van sucediendo imágenes ya de producciones audiovisuales, en fin, son, digamos, la serie de hallazgos que se han ido dando a través de los laboratorios de diferentes piezas. Y Esto es de bueno, manual de cacería. Sí. Ariadna, adelante. sí, regresando a lo que nos preguntabas, que comentáramos, ¿no? Respecto a las piezas y a las temáticas. Bueno, está el viaje inmóvil que aborda la temática del suicidio, de la cual tenemos una pieza escénica, y tenemos dos documentales. Uno que también se llama El viaje inmóvil, estudio en espiral sobre el suicidio. Son testimonios de personas que intentaron suicidarse, y también está el testimonio del doctor Gaspar Baquedano y de un doctor, y de una u otra manera pone sobre la mesa lo que es esta problemática en la península, y también da pues cuenta de que hay un lugar o hay la oportunidad de buscar ayuda, ¿no? Los bordes del abismo aborda el tema de los que se quedan, de qué sucede con las personas que han perdido un ser querido por suicidio. Y este proyecto para nosotros fue muy rico porque tuvimos la oportunidad de viajar a Uruguay, a Montevideo, y contactar a la doctora Silvia Peláez, directora de una ONG que se llama Último Recurso, que bueno, tienen más de 20 años abordando la temática, incidiendo en las políticas públicas también de su localidad, y permeando todos sus saberes y toda su metodología, no solo en varias regiones de Uruguay, ¿no? Y trabajando también con la policía. En fin, ha sido una mujer que ha ocupado cargos donde puede incidir para cambiar pues estos lineamientos para mejorar y abrir también la posibilidad de que las personas tengan más ayuda ahí en Uruguay, ¿no? Y pues nosotros grabamos ahí parte del documental, y otra parte lo grabamos en Mérida con integrantes del Programa Integral de Atención al Suicidio y de ECO, el Despertar de la Conciencia, que es el último proyecto del doctor Gaspar Baquedano, donde él también impartía diplomados de suicidología, ¿no? Y bueno, este documental tuvo un premio en Arequipa, Perú, como mejor largometraje. Estamos muy orgullosos. En el 2020 nos dieron este premio. Y bueno, del suicidio pues tenemos 3 piezas, como bien mencioné. Después, el viaje inmóvil nos llevó a Manual de Cacería, yendo a las sesiones
del Programa Integral de Atención al Suicidio, nos dimos cuenta que muchas de las personas que lo habían intentado habían sido violentadas en su niñez o habían pasado por crisis muy fuertes de violencia, y eso nos llevó a indagar qué estaba sucediendo aquí en Mérida en cuanto a la violencia. Y bueno, descubrimos que ocupamos los primeros lugares en violencia intrafamiliar. Mérida es uno de los 330 municipios que por varios años les dieron el apoyo del Subsemun, que después fue Fortasec, Fortalecimiento a la Seguridad, que ya no existe, existió hasta el 2020. Y bueno, era un recurso para apoyar a los municipios que tienen algunas problemáticas sociales, y Mérida siempre entró en violencia intrafamiliar. Entonces tenemos altos índices de violencia intrafamiliar, tenemos también altos índices de VIH en población adulta y en población joven, y altos índices también en embarazo adolescente y bueno, y en otras cosas, ¿verdad? Entonces, eso nos llevó a Manual de Cacería, y de Manual de Cacería seguimos con Sidra Pino, que Sidra Pino es un proyecto de largo aliento. Duró tres años y medio el proceso de laboratorio. Tuvimos la oportunidad de estar con los trabajadores durante parte del proceso de la huelga, de acompañarlos en varios eventos, de estar en una marcha el 1 de mayo con ellos y de documentar todo, ¿no? Y bueno, este es el proyecto de Sidra Pino. Y bueno, estrenamos una pieza escénica, pero también tenemos una pieza documental que todavía le estamos haciendo algunos ajustes, pero ya tiene un primer corte. Y bueno, no sé, Juan de Dios, si tú quieres continuar, para que no tome yo solamente el micrófono. Claro que sí, pues sí, son, digamos, como mencionaba Ariadna, pues un proceso nos ha ido llevando hacia otro. Y hemos abordado pues temáticas diferentes, pero lo que queda, digamos, de todos estos procesos son vínculos con esas comunidades. En mi caso, por ejemplo, yo me he ido desplazando un poco hacia otras disciplinas también. Yo estudié la maestría en trabajo social y el doctorado en historia porque pues me empezó a fascinar, digamos, toda esta posibilidad de ahondar en esos saberes, y todo esto pues suma para el trabajo que hacemos desde las artes escénicas, y va generando también otros espacios y otras relaciones también para el teatro y para las artes escénicas, porque algo que habíamos observado a lo largo de muchos años de estar en el campo teatral era que pues uno hacía su obra y al final casi siempre era vista por las mismas comunidades, por los mismos espectadores, ¿no? Entonces, aquí en Mérida, las primeras temporadas eran, pues, si te iba bien, 10 funciones, ¿no? Si una obra era realmente exitosa, pues, daba 10 funciones y ya luego de eso, pues, tenías que pensar en otra, ¿no? El trabajo que hacemos y el vínculo con esas comunidades ha hecho que las obras queden permanentemente abiertas a nuevas intervenciones, a nuevas sumas de elementos y a nuevas interacciones con otros públicos, de manera que se prolonga también la vida de los proyectos y se van articulando como un solo proyecto de largo aliento con diversas temáticas, ¿no? Entonces, pues esto que parece un poco caótico, de que, bueno, Sidra Pino, Manual de Cacería, pues sí son digamos, varias temáticas y varios campos de acción, pero hay como una unidad que articula todo. Así es, y bueno, los mismos proyectos, como bien menciona Juan, nos han obligado pues también a prepararnos. Yo tengo un diplomado en sexología, por ejemplo, ¿no? Y a entrar en otros territorios en Mérida. Por ejemplo, formamos parte de 2 consejos municipales. También estamos incidiendo en políticas públicas. Y en mi caso, por ejemplo, con un proyecto que tenemos que se llama Virar al Sur, yo empecé a hacer teatro comunitario, creé una red de mujeres y bueno, más adelante les vamos a hablar de esta etapa y de esto que ha ocurrido en los últimos 3 años con Murmurante, trabajando en una zona que está entre el Penal y el aeropuerto, donde
pues ya generamos piezas escénicas, ya generamos documentales y estamos trabajando y ya nos van a dar un espacio también ahí en el sur para trabajar, ¿no? Entonces, para nosotros la realidad es que es muy rico cada proceso y siempre estamos como muy abiertos a aprender. Creo que eso ha sido también algo que nos ha distinguido como compañía, que estamos muy dispuestos a entrar a un proceso diferente y decir, bueno, yo esto no conozco, quiero conocer, ¿no? Y claramente, por lo que nos comentan, eh, el teatro, las experiencias, los procesos los han transformado de alguna manera a ustedes. Pero ¿qué transformación en el ámbito de lo social, en el ámbito de las personas a las que impactan, así tangiblemente pueden comentarnos? Pues una, digamos, de las cuestiones que hemos observado en los fenómenos sociales es que los cambios son lentos, ¿no? Son, digamos, todo es procesual, ¿no? Todo forma parte de procesos largos de transformación. Sin embargo, en el caso de Sidrapino, pues es un caso muy peculiar porque era una embotelladora muy emblemática de la región, centenaria, ¿no? Tenía más de 120 años de existencia y formaba parte como del imaginario cultural afectivo de la península de Yucatán. Y su última administración pues la tronó. En el 2010 se quedó abandonada la fábrica y los trabajadores tuvieron que estallar una huelga como una última medida desesperada, pero era una huelga que ya no tenía, digamos, para dónde porque ya no había producción. O sea, ya la huelga no iba a impactar al patrón, ¿no? El patrón ya había abandonado y cerrado la fábrica, se había llevado hasta la caja de ahorros del sindicato. Entonces, los obreros pues eran personas de la tercera edad, casi todos, que llevaban, pues les faltaba muy poco para jubilarse y se quedaron en la calle sin nada, ¿no? 117 trabajadores, en una época en que ya no había, digamos, una unidad con la clase obrera, ni un apoyo social visible. Ellos recorrían el barrio de Santiago con sus botes y pues la gente a veces les daba la vuelta para no toparse con ellos. Y pues era un movimiento realmente que se veían muy solos. Entonces empezamos a frecuentarlos, a entrevistarlos. Fue un proceso de más de 3 años de acompañamiento con la huelga y empezamos a hacer acciones en la calle para visibilizar su movimiento y para que la gente pudiera conversar con ellos y no verlos solo como gente que pide dinero, sino personas que están atravesando una problemática por la que podemos atravesar todos, ¿no? O sea, lo que les estaba pasando a ellos, tarde o temprano nos iba a alcanzar a todos, porque ellos eran como el residuo, el resto de algo que fue un estado de bienestar y que se había degradado a ese punto, ¿no? De verlos en la calle pidiendo cuando ya deberían de estar jubilados, ¿no? Entonces, pues eso nos llevó a ocupar el único espacio que ellos tenían, que era el del sindicato, y transformarlo un poco en un espacio cultural. Entonces ahí lo convertimos en una especie de galería para que la gente los frecuentara y supiera de lo que les estaba pasando. Y bueno, estrenamos la pieza escénica, fuimos a la muestra, la gente se empezó a enterar, se empezó a hacer algo de ruido y llegó un punto en el que el dueño, que también había quebrado la siderúrgica, el dueño de la Sidrapino, él viene de una tradición empresarial yucateca muy ilustre, pero de la que él es un representante de la generación más infame, ¿no? La que puede manchar, digamos, ese lustre de sus mayores. Y pues eso de alguna manera nos habla de la historia económica de la región, cómo este señor regresa de su refugio en Miami y vende los terrenos que eran de la siderúrgica, que él ya estaba obligado a venderlos porque se declaró en bancarrota la siderúrgica, pero con argucias legales o legaloides se los vendió a sí mismo y los obtuvo a un precio irrisorio, y luego ya vendiéndolos se creó ahí un desarrollo
inmobiliario para gente muy rica, ¿no? Entonces, él pues ya dio la cara, se presentó, apareció retratado con funcionarios y demás, y eso nos permitió incluir eso en la obra y activar el asunto con los trabajadores, y entonces hubo una presión, hubo marchas en las que elementos de la obra salían a las marchas, ¿no? También como el Diablito Sonidero, para exigir ya que les pagaran, ¿no? Después de 5 años, y finalmente sí obtuvieron una Compensación. retribución que no era, digamos, lo de ley, pero que sí era sustancialmente mejor que nada, ¿no? En ese sentido, fue un poco agridulce, pero fue un final en el que ellos quedaron conformes y pues de alguna manera también todo eso se sumó al relato documental, ¿no? Todo eso está en el video documental de cómo ellos mismos fueron contratados para desmantelar aquello que habían cuidado durante muchos años, porque era una fábrica que su auge estuvo en los años 50 y las máquinas y todo esto pues era de esa época, ¿no? Y ellos la reparaban todos los días, la hacían funcionar y al final ellos mismos la desmantelaron. Entonces, pues sí, era una cosa un tanto agria, pero finalmente que revela cómo funciona el capitalismo, cómo funciona, qué pasa cuando los objetos pierden su valor de uso y cuando las personas pierden también su posición como jefes de familia, como trabajadores, lo importante que es el trabajo para una sociedad. Entonces son una serie de cuestiones que no veíamos desde la pura ficción teatral y que en ese proceso sí nos permitió como que tener un panorama amplio del fenómeno social del trabajo. Y de alguna forma el trabajo de Murmurante, el habernos involucrado, acompañándolos a los trabajadores, que siempre somos muy respetuosos de las comunidades con las que tenemos contacto, visibilizó, eso era como nuestra labor, visibilizar su lucha, su descontento, y eso derivó en que pues les pudieran pagar la última marcha que se realizó, en la cual los acompañamos, y también salió el 1 de mayo un periodicazo de preguntas al gobernador, donde nosotros también estuvimos involucrados, y de una de otra forma, también nosotros muy intuitivamente, no era algo que hayamos planeado, nos fuimos metiendo más a fondo en el problema para poder pues apoyar la causa, ¿no? Y así como pasó en Sidrapino, que además esta pieza Sidrapino forma parte de Arte Útil, que en el MUAC de Tania Bruguera, que nos invitaron ahí a participar. Las otras piezas, por eso vuelvo a repetir que las redes de Murmurante es una de las fortalezas que nosotros tenemos. Con todas las comunidades con las que Murmurante ha tenido contacto, seguimos en contacto. Entonces, con el Programa Integral de Atención al Suicidio, los usuarios siguen visitando las piezas de Murmurante, seguimos en contacto con ellos, los seguimos invitando a todos los trabajos. También, por ejemplo, con las constelaciones del deseo, con Yucatrans. Digamos que las constelaciones del deseo también fue todo un acontecimiento para la gente de la diversidad sexual aquí en Mérida, Yucatán. Y muchos a partir de este evento se conocieron, hicieron también sus asociaciones civiles. Yucatrans hizo su asociación civil y digamos que de una u otra forma este evento artístico, pero que también termina en un conversatorio donde hablamos de diversas temáticas que competen a la diversidad sexual y a la lucha por los derechos humanos, hizo que se visibilizara más el problema y que se empoderaran muchos, ¿no? Y bueno, con el tema del duelo y del suicidio, formamos también parte de AYUS, es una asociación yucateca de suicidología, y de una u otra forma el trabajo de Murmurante ha abierto también un camino con este tema del suicidio, ¿no? Para visibilizar también la problemática. En el sur, ahorita que estamos trabajando, tenemos mujeres empoderadas ya a través del teatro, tenemos actrices comunitarias, y bueno, para nosotros son procesos que no se han terminado. Todas las piezas, las temáticas que hemos abordado, el proceso sigue abierto.
y las relaciones siguen abiertas. Ya para darle paso a Carlos y a Cristina, para desarrollar todo este trabajo, como ustedes han comentado, pues necesitan una red de especialistas y de colaboradores. ¿De qué manera, si es que lo hace, colabora el Estado a nivel local y a nivel federal con ustedes? Porque me figuro que debe ser difícil Sí, realizar bueno, todos estos trabajos sin el apoyo del Estado, ¿no? por supuesto, nosotros trabajamos con los tres niveles, municipio, estado y federación. Digamos que somos una asociación sin fines de lucro y nosotros tenemos como dos perfiles, ¿no? Que eso ha sido también una de las inquietudes de Murmurante, también para poder buscar, pues este término ya tan usado que es la sustentabilidad y que no voy a ahondar ahorita porque es todo un tema para los artistas que hacemos teatro que no es comercial. Entonces, inevitablemente el Estado se tiene que involucrar y es el primero al que le debe de interesar nuestro trabajo y debe de ser el primer patrocinador de esto, ¿no? Entonces, ¿qué hace Murmurante? Metemos a todas las convocatorias que podemos, pero aprovechando este perfil social y que también para nosotros es muy importante, pues ser también actores sociales en donde estamos, ¿no? Entonces, estamos en redes de asociaciones civiles, buscamos otro tipo de colaboraciones, por ejemplo, ahorita es muy probable que trabajemos con el grupo de Rotarios aquí en nuestra localidad. Y bueno, vamos buscando donde el trabajo de Murmurante puede interesar. Como no hacemos teatro comercial, para nosotros era importante, no, si nos sentábamos a esperar no iban a llegar. Entonces dijimos, bueno, son las asociaciones civiles, son las escuelas, son las universidades. Y ahí es donde nos hemos movido para poder pues mantener el proyecto de Murmurante y que el proyecto de Murmurante pueda crecer. Hemos sido recipientarios también de México en Escena, por ejemplo, que lo tuvimos por 2 años, ahorita ya acabamos de concluir nuestro periodo. Y pues bueno, tenemos que trabajar con los 3 niveles porque pues eso es importante para la sustentabilidad del grupo, pero también para la proyección y para llegar con nuestro trabajo a donde queramos llegar. Sí, algo que yo quisiera mencionar al respecto es que tratamos también de optimizar mucho los recursos. Aprovechamos, digamos, todo aquello que el contexto nos ofrece. Entonces, ahorita estamos trabajando en el sur y la infraestructura cultural que hay allá, que estaba también un poquito pues desaprovechada, la hemos activado, hemos tratado de hacer que todo eso pues se vea apropiado por la propia comunidad y se use y circule, digamos, como creemos que debe ser. En ese sentido también, pues ahí los recursos se van multiplicando, ¿no? Es decir, hacemos cada vez más con menos, pero al mismo tiempo, sí, como dice Ariadna, tenemos que estar participando en todas las convocatorias que podemos, en todos los espacios que podemos, porque de alguna manera, pues el grupo se va volviendo autosustentable, pero también va teniendo un horizonte de más actividad y de requerir más recursos. Entonces, como ven, hacemos convenios, por ejemplo, con los colegios de bachilleres, con la policía, y es justo el público al que queremos llegar. No queremos, digamos, el espectador que normalmente va a las obras de teatro, es decir, nos encanta porque es un espectador sensible y muy culto, pero también queremos el espectador que nunca ha ido o que nunca ha visto teatro contemporáneo o que normalmente o convencionalmente juzgamos incluso como que no tiene nada que ver con la cultura, como pudieran ser los policías, ¿no? Que a veces es una comunidad que nos resulta un tanto repelente, ¿no? Que decimos, ay, no, que como un policía, Pues no, resulta que son personas que viven la vida igual que todos y que además
se involucran sensiblemente con lo que hacemos. Hemos impartido talleres con ellos. Con el Colegio de Bachilleres, por ejemplo, hemos hecho intercambios en los que si tenemos un apoyo público que nos permite hacerlo, pues les damos las funciones a ellos, que no les cuesta nada. Y se va generando circuitos de teatro escolar o de cine documental o de cine debate que generan dinámicas muy, muy interesantes. Durante la pandemia, por ejemplo, el Colegio de Bachilleres cumplió 40 años y dimos una serie, me parece que de 10 o 20 proyecciones de documentales sobre suicidio, y hablar del tema durante la pandemia con los jóvenes, con los adolescentes, resultaba muy pertinente. No sabíamos qué tanto, pero empezamos a ver que en esos conversatorios los jóvenes nos decían cosas que no teníamos previstas, ¿no? Y que eran muy interesantes, ¿no? Acerca de por qué tratar esos temas en ese momento del encierro, ¿no? Que luego nos dimos cuenta que quizás no sea, ya lo olvidamos, ¿no? Parece que ya pasó y que ya estamos en otra cosa, pero sí ha tenido sus secuelas, ¿no? Como hemos visto con el último trabajo documental que hicimos. Y bueno, pues es eso nada más lo que yo quería mencionar, de que sí tenemos apoyo del Estado, pero siempre todo ese apoyo o esas posibilidades de tener el apoyo siempre está mediado por la gestión de Ariadna y por negociaciones que a veces son muy, muy difíciles, a veces son muy desesperanzadoras, a veces no sucede nada como uno lo pensó, y uno pues se va ajustando, se va adecuando para no parar. Pues siempre tenemos la idea de que con o sin el apoyo vamos a hacer el proyecto, ¿no? Esa es como una consigna. Así es, Carlos, sí es. Perdón, Carlos, y es una consigna muy importante porque eso nos permite poder planear con anticipación los proyectos y aún no tengamos el apoyo, nosotros ya tenemos las obras que vamos a estrenar en los próximos 3 años. Eh, eh, porque porque como bien mencionó Juan de Dios, el trabajo de gestión a veces es muy desalentador, pero bueno, yo siempre, nunca me achicopalo, siempre me cierran una puerta, pero busco que se abran otras. Y como es un trabajo que requiere que se involucre el municipio o el gobierno o comunidades, pues sí es un trabajo que lo tenemos que hacer de poquito a poquito y con mucho cuidado, ¿no? Y con mucho respeto también. Entonces, nosotros no hacemos proyectos express, nuestros proyectos son de una línea de tiempo más larga, pero eso garantiza que el resultado pues va a ser muy satisfactorio para todos los que participamos. pues Cristina, Carlos, no sé quién quiere continuar. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias, Ariadna, Juan de Dios. Realmente lo que ustedes nos presentan es sumamente interesante, es muy, muy inspirador, de veras. Me parece muy, muy valioso todo el material que nos han compartido. Y la verdad, yo tengo muchísimas preguntas. Seguramente Cristina también tiene por ahí alguna pregunta. Pero yo empezaría un poco con esta cuestión que me llama mucho la atención que mencionaron, de que el teatro produce un saber y me gustaría que ahondaran un poquito más sobre cuál es ese saber realmente que produce el teatro, porque a veces cuando hablamos de la creación escénica y la comparamos con otras disciplinas, digamos las ciencias sociales, por ejemplo, o la historia, pensamos que en la parte científica, académica, estamos tratando de demostrar algo, mientras que en la creación escénica estamos tratando simplemente de mostrar algo, ¿no? Sin necesariamente llegar a una conclusión científicamente probada y demás, ¿no? Pero veo que cuando ustedes hablan de saber es como si hubiera un cruce entre las dos cosas que me parece muy interesante. Y eso sería una primera pregunta o una invitación a reflexionar un poco más sobre el saber, pero muy de cerca con el concepto de saber.
me gustaría, mencionan el trabajo con psicólogos, el propio trabajo etnográfico que ustedes hacen. Seguramente en sus entrevistas hay nociones de historia oral. O sea, hay una constelación disciplinaria que me parece muy valiosa, que definitivamente pues es interdisciplinaria, no solo multidisciplinaria, sino interdisciplinaria. Pero ahí uno de los grandes retos, cuando se juntan gentes con distintos caminos en la vida, no solo expertos, como decía Willy, sino las propias comunidades con las que se trabaja, el gran reto es cómo se comunica, cuáles son las herramientas de comunicación entre un sociólogo, alguien que es un activista en términos de la diversidad sexual, y alguien que es un político o un policía. ¿Cuáles son sus herramientas de comunicación? Me parece que sería interesante y que por supuesto derivan pues en un saber, ¿no? O sea, se construye un saber. Gracias. Claro, pues muchas gracias, Carlos, por tus conceptos sobre el trabajo. Y bueno, esta formulación acerca del saber, nosotros adoptamos algunas premisas de otros creadores y de otros investigadores, ¿no? Ha sido muy importante para nosotros, para los fundamentos de lo que hacemos. Conceptos que aprendimos, por ejemplo, con Luis de Tavira cuando habla de poética y de la función que tenía el teatro para la cultura griega, ¿no? El drama, en el sentido de que era un mecanismo de revelación de ciertas verdades que permanecen ocultas, ¿no? Esto que los griegos llamaban aletheia y que tenía que ver con un saber más holístico, quizás menos anclado a los procedimientos científicos, pero sí un saber, digamos, necesario para integrar la vida y para hacer que la vida fuese una construcción social mucho más patente, mucho más consciente, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso lo adoptamos, ¿no? La idea de que la revelación de un saber de nosotros mismos que solo da el teatro, nos parece atinada, nos parece vigente, porque en efecto muchos de los comportamientos humanos nos pasan desapercibidos a menos que los veamos en un mecanismo estético, artístico, construidos de tal manera que nos conmueven, ¿no? Y que son capaces de hacernos conscientes de algo de lo que no éramos conscientes, pero que es algo profundamente nuestro y que nos recoloca, nos reconfigura la existencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese saber creemos que es fundamental para la sociedad y que puede tener sus cruces con los otros saberes, ¿no? Que están, digamos, siendo desarrollados por grupos de investigadores o en los debates mismos, ¿no? En los que la ciencia encuentra su pertinencia y su modo de llegar a la sociedad. En ese sentido, pues los mecanismos de interacción son cosas que se van inventando durante los procesos, durante la interacción misma. No hay, digamos, premisas tan rígidas al respecto, porque quienes se acercan o con quienes logramos tener interlocución son también investigadores inquietos que están abiertos a esas posibilidades. Es muy difícil, en todos los campos disciplinares hay, digamos, ortodoxias, ¿no? Y esas ortodoxias a veces pues están basadas en relaciones de poder, puro y duro, ¿no? Que ahí no hay negociación posible. Y entonces, pues uno se da cuenta que por ahí no puede ser, ¿no? Pero siempre hay espacios donde respira algo que está construyéndose, que está más puesto en la fe del investigador, digamos, otras vías de llegar al conocimiento, que no son solo las relaciones de poder, ¿no? Cuando llegamos ahí, pues vemos que las disciplinas pues están, digamos, en sus núcleos duros,
pues está ahí esto, que son las fronteras disciplinarias y que no se mueven tan fácilmente. Pero en las periferias de las propias disciplinas siempre hay quienes quieren hacer esos cruces, quienes están dispuestos, quienes tienen el deseo, y eso es lo que articula el vínculo y la relación. Entonces, en general son personas abiertas a ello. En el caso, por ejemplo, de Paulino Sib, del criminólogo, pues es un psicólogo forense muy inquieto, que ya en corto, platicando con él, dice, oye, es que yo he entrevistado a asesinos, a gente de la que tengo que dar un referente, ¿no? Y yo igual me puedo equivocar, aún con todo lo que sé o lo que me da, digamos, mi autoridad académica. Soy humano, ¿no? Y me puedo equivocar igual al dar un diagnóstico, al dar una referencia. Pues siempre hay un nivel de riesgo en el que uno puede optar por ser ortodoxo y no tomar el riesgo, o puede optar por ser un poco más abierto, ¿no? Entonces, pues todo ese margen de apertura que puede haber en las periferias de las disciplinas es lo que permite que haya esos cruces. Sí, bueno, y de otra, Sí, Ariadna, sí, 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 adelante. y de alguna forma, pues también nuestra mirada siempre está muy abierta, nos hemos vuelto grandes conversadores y siempre vamos tratando de romper el turrón y de platicar, pero siempre como muy atentos a aquello que nos puede dar el otro, ¿no? Que tal vez no está ahí muy evidentemente. Y eso ha permitido que las relaciones también se fortalezcan, ¿no? Eh, el, el cine documental nos ha ayudado mucho, la metodología del cine documental, las entrevistas, nos han ayudado mucho también para nuestros procesos de creación escénica y hemos invertido también los procesos. Antes hacíamos la pieza escénica y luego el documental y, por ejemplo, en esta última ocasión acabamos de estrenar un documental sobre la prevención del cuidado de la salud mental en adolescentes y la prevención del suicidio. Y, íbamos a hacer primero la pieza escénica y pues decidí que no, porque era importante hacer el documental y este proceso del documental va a permear la pieza escénica. Y, y las entrevistas para nosotros son vitales para conocer a la comunidad a la que nos acercamos, también para adentrarnos a la problemática que estamos investigando y en el caso de las colaboraciones, pues para conocer al colaborador, investigador, activista, psicólogo, psiquiatra con el que vamos a trabajar. De acuerdo. Y bueno, ahorita, Cris, nada más para terminar este tema y darte la palabra, hay un vínculo en esta cadena, por supuesto, que es la relación con el público y cómo conciben ustedes la relación con el público en ese sentido. Veo que me encanta esta idea de este saber que se nos revela y nos conmueve y que de alguna manera tiene que ver con la empatía. O sea, es buscar que el público tenga empatía por ciertos temas que se están presentando, que no sé si paradójicamente, pero es un contraste con una perspectiva, digamos, brechtiana, ¿no? O sea, el público tiene que distanciarse y no tener empatía, porque si no, entonces es como embelesado por el espectáculo y demás, ¿no? Pero aquí en estos ejercicios, en estos proyectos que ustedes hacen, lo que veo es que la empatía de los profesionales que están trabajando y luego la empatía del público se vuelve importante, ¿no? ¿Cómo conciben esa? Me imagino que depende de cada proyecto, pero en general, ¿qué esperan, digamos, en esa interacción con el público? Bueno, para nosotros la pieza no termina hasta que platicamos con el público. De hecho, nosotros esperamos que termine la obra para poder platicar. Y fue algo que descubrimos con Murmurante. Juan de Dios y yo, bueno, hacíamos piezas escénicas aristotélicas en el cual no tenía la oportunidad de platicar con el público. Murmurante se ha caracterizado porque al final siempre abrimos una charla con el espectador. Como abordamos temáticas sociales fuertes, y eso empezó con el suicidio, porque nos dimos cuenta que no podíamos dejar al espectador irse así nada más, ¿no?
y se fue dando también de una manera muy orgánica, también por la colaboración que hicimos con el doctor Gaspar Baquedano y con sus psicólogas pertenecientes al programa. Entonces, fue un hallazgo para nosotros el poder platicar con la audiencia, el poder escucharlos, el poder ver cómo reciben el trabajo. También sus comentarios han nutrido la misma pieza escénica, que siempre decimos que no está completamente cerrado, sus opiniones. Entonces, digamos que es un todo viviente, que pulsa, que está ahí, desde detrás de bambalinas, desde la creación, cuando ya tiene visibilidad el proyecto y cómo lo recibe el público. Y eso hace que la pieza no se acartone, que la pieza continúe su camino a pesar del tiempo, ¿no? Sí, parte también tiene que ver el mismo nombre del grupo, de Murmurante, tiene que ver con la idea de estar muy cerca y de poder hablar casi al oído, ¿no? O de hablar muy en corto, de manera muy próxima con el espectador, porque bueno, cuando alguien te dice algo al oído, pues te detienes, ¿no? Eres más receptivo. Y esto que dice Ariana del diálogo, sí, siempre está. La verdad es que nos sorprende. A veces esa sesión de diálogo puede durar más que la misma obra, ¿no? A veces hay que pararla, ¿no? Y decir, bueno, ya, ¿no? Ya nos tenemos que ir. Pero parte digamos, de esa interacción con el público, también la adoptamos un poco de las formulaciones de Jorge Dubati, ¿no? Él habla mucho de este elemento de la teatralidad que es la expectación, ¿no? Cómo el espectador tienen, digamos, todo esto que han desarrollado la escuela de espectadores en las que sí hay una distancia de la obra para luego hacer el conversatorio. Nosotros no nos podemos dar ese lujo todavía porque ¿dónde vuelves a convocar al espectador que vio la obra, ¿no? Todavía no tenemos, digamos, un contexto lo suficientemente rico como para que eso suceda, entonces los tenemos que agarrar ahí mismo, ¿no? In situ, y proponerles ese diálogo. Pero esto que dice Jorge Dubati y esto que planteas tú también, Carlos, sobre Brecht en relación al distanciamiento, yo siento que esta empatía y el distanciamiento está también en las formulaciones de Brecht en el sentido del montaje, ¿no? De cómo se ordenan los elementos y en lo que habla Dubati de la teatralidad en el sentido de cómo organizar la mirada del otro, ¿no? Cómo hacer que el otro adopte un punto de vista provisionalmente y pueda ver las cosas desde ahí. En ese sentido, esta idea de la teatralidad se apoya en la idea de mirada, ¿no? En cómo miramos las cosas, hacia dónde miramos, qué es visible y qué no es visible. Y en ese sentido nos ha sido muy útil, muy rico estas formulaciones de Jorge Dubati para interactuar con el público, para no perder de vista que estamos articulando un juego de miradas y en ese sentido él lo conceptualiza muy bien como una óptica política o una política de la mirada, ¿no? En ese sentido, como abordamos temas delicados de los que a veces no es posible discutir porque entra uno en callejones sin salida, en aporías, en malentendidos, pues el teatro lo flexibiliza porque una vez que la gente ha estado en contacto con un estímulo, como una instalación, una imagen, una pieza escénica, un documental, se ha sensibilizado y su punto de vista se vuelve mucho más flexible. Entra en modo de diálogo, ¿no? Entonces eso pues lo hemos tratado de aprovechar y que juega a nuestro favor, ¿no? Que juega a favor del diálogo, de la posibilidad de conversar. De acuerdo, muchas gracias. Cristina, no sé si quieres tú entrar ahorita. Yo tengo muchas preguntas, pero también me gustaría escuchar un poco tus inquietudes y reflexiones. Sí, bueno, Ariadna y Juan de Dios, pues de verdad estoy también muy impresionada con todo el trabajo. También tengo muchas preguntas, pero de entrada hay dos que me gustaría
plantearles, y tiene que ver con el trabajo que hacen en el laboratorio, ¿no? El estar, digamos, tomando como insumo la experiencia de las personas afectadas por esos problemas que ustedes, ¿no? De alguna manera subliman a partir del teatro, ¿no? Y retoman al teatro como un vehículo. A mí me interesa mucho saber cómo han ido manejando, ¿no? El tema de... pues de la escucha de estas experiencias, cómo la reelaboran también ya, digamos, para la pieza que están presentando y cómo, qué tipo de mecanismos, digamos, implementan para contener un poco, porque pues son temas muy, muy complicados, digamos, abordar temas sobre violencia, sobre suicidio y demás, pues creo que requiere un tratamiento distinto, ¿no? Que cuando tratamos cualquier otro tema, ¿no? Que no tiene esas implicaciones. Entonces, a mí me gustaría que compartieran un poco eso y cómo se ha ido refinando también como esos mecanismos, ¿no? De intercambio y de escucha con estas, en relación a estas experiencias. Eh, ¿Vas Pues tú, voy yo? sí, si quieres, puedo comenzar. Nos tomamos mucho tiempo, Cristina. La verdad es que la preocupación ética siempre está en todo lo que hacemos porque decimos, es que no puede ser que tú extraigas de una comunidad lo que necesitas y luego pues ya, ¿no? Lo presentas como parte de tu obra y en ese sentido sí nos hemos detenido mucho a estar seguros siempre de que es pertinente y de que podemos articular un laboratorio con esas personas y con esos materiales. Y nos tomamos mucho tiempo, hacemos mucha interacción a nivel de ver películas juntos, hacer como un cineclub, hablar de muchos temas, irnos aproximando a los temas antes de abordar, digamos, una situación ya más subjetiva, ¿no? Y viendo, digamos, materiales de otros, hablando de los materiales que hemos hecho con estas comunidades, con estas personas, ellos mismos nos van dando pautas. También, por ejemplo, al hacer un documental, siempre acudimos a estos consentimientos Informados. informados, ¿no? En los que le subrayamos mucho a los colaboradores que siempre pueden ellos estar al pendiente de cómo quedó el material, de si algo no les parece, lo pueden cambiar. Es decir, siempre hay se procura que la persona no esté preocupada o insegura de cómo se va a ver o de cómo va a quedar. Y esa confianza es lo que rige la relación, el principio de la relación, lo que nos ha permitido mantener una relación permanente con esas comunidades en la que siempre se aclara, ¿no? Si hay un malentendido, si hay una cosa que no quedó o que generó una incomodidad, siempre tratamos de hablarlo y de aclarar. Nunca nos da pena pedir una disculpa, asumir una responsabilidad o entender algo que no habíamos entendido. Siempre estamos abiertos a ello. Sí, así es como menciona Juan de Dios. Creo que la confianza para nosotros es vital, ¿no? Entonces nosotros documentamos todo, pero no subimos a la plataforma, a la web, materiales que puedan poner en riesgo la integridad de ninguna de las personas con las que hemos colaborado. Y eso permite que se genere un ambiente muy relajado, en donde saben que nosotros estamos en muy buena disposición y que no vamos a vulnerar nada de lo que ellos nos compartan, ¿no? Y bueno, por eso los procesos son largos, porque primero entramos a la comunidad, nos vamos conociendo, van conociendo también nuestro trabajo, los llevamos a Murmurante, por ejemplo, a ver la pieza que estemos realizando en ese momento, conocen nuestro trabajo de primera mano, les llevamos documentales, vamos platicando, empezamos con las entrevistas y
después hay que depurar toda esa información. También hacemos una especie de chismógrafo, que también nos lleva un tiempo poder realizar esas preguntas, ¿no? Para conocer más a fondo su contexto social, político también, religioso, sus inquietudes, sus gustos. Y bueno, de una u otra manera ese material pues va pasando por el equipo de Murmurante. También y ponemos ahí una leyenda de que ese material solamente lo vamos a leer nosotros, por ejemplo, ¿no? Ahorita que estamos trabajando con adolescentes, pues hay que cuidar mucho lo que nos confían, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y bueno, todo eso nos lleva a que el proceso creativo pues se extienda también. Y otra, igual digo, una pregunta más y ya le devuelvo a Carlos, que también tenía bastantes, ¿no? Me gustaría también que nos comentaran un poco cuál es la propuesta estética que tienen, ¿no? Para pensando que, como nos comentan, el espectador en el cual ustedes están enfocados, o sea, no es como el que va, digamos, como al teatro de manera convencional, ¿no? Está pensado y está focalizado de otra forma. Entonces, una vez que tienen, digamos, estos insumos, esos materiales, que tienen esas experiencias, ¿qué forma adquiere, digamos, ya en la puesta en escena? ¿Cuáles son los elementos que estarían caracterizando en la parte estética su propuesta? Pues sobre todo es una propuesta que acude mucho a los lenguajes de la multimedia, el video, la instalación. Normalmente no hay, digamos, una ficción ilusionista. Somos más bien los actores que podemos desarrollar una presentación frente al público. No hay como cuarta pared o este dispositivo de la ficción, sino que es algo mucho más cercano a la presentación. Y bueno, pues nuestro espacio determina mucho también eso, ¿no? Tenemos un espacio de pequeño formato aquí en Mérida, como para unos 60 espectadores, y la verdad es que no lo tenemos así que digas, pues cuán equipado puede estar. Tenemos un dispositivo de luces muy sencillo, entonces usamos mucho incluso la luz blanca, ¿no? La luz de trabajo. Sin embargo, sí hay una preocupación profunda por la factura, es decir, por el que todo sea presentado de una manera muy, muy consciente, muy, muy diseñada, ¿no? En ese sentido, Ariadna ha sido un factor pues de que eso suceda de esa forma por su formación como diseñadora y artista visual también. Entonces, ahí, Ariadna, pues tú podrías aportarnos un poquito más, ¿no? De Bueno, sí, eso. la realidad es que, bueno, nosotros, nuestra formación, pues somos artistas, ¿no? Entonces, para nosotros sí la factura era muy importante y también porque el público al que vamos dirigido, pues es a los jóvenes. Entonces, para nosotros es muy importante que la obra tampoco dure más de una hora. Sí es prácticamente una consigna que debe durar una hora la pieza escénica y que los vayamos llevando a través de la palabra y a través de los recursos, estos recursos multimedia o objetuales acompañan al actor. Siempre somos muy cuidadosos de que no avasalle lo visual y que sea como algo mucho más importante que lo que se cuenta, ¿no? Pero sí los objetos son muy, muy bien cuidados, muy bien escogidos, no es algo es algo que también va saliendo a través del laboratorio. Por eso para nosotros es muy importante el laboratorio y el proceso. Lo procesual para nosotros es más importante que el resultado. Pero bueno, siempre el resultado nos sorprende también, pero no nos podemos saltar el proceso, ¿no? Entonces sí, el dispositivo artístico siempre termina en una instalación. Todas las piezas de Murmurante, de hecho entró la pandemia, pero íbamos a estar en un museo, en el Museo Macay,
Vamos a hacer una exposición de cada una de las piezas de Murmurante y cada pieza de Murmurante es una instalación, ¿no? Termina en una instalación y es importante también para que el público lo pueda recorrer, queda un rastro de lo que ocurrió en la escena y en algunas se construyen paisajes y, por ejemplo, en el caso de las constelaciones del deseo, hay un artista visual que dibuja a las personas, entonces queda un lienzo transparente, que ya tenemos un montón de esos lienzos, que quedarán en alguna exposición igual también. Y bueno, siempre queda algo al final de la pieza. Y lo sonoro, el sonido también es muy importante. Todos los sentidos, tratamos de despertar todos los sentidos del espectador para tenerlo atento en la escena y cuidar muy bien la estructura de la pieza. Cómo es la presentación, usamos las estrategias del teatro convencional, pero lo que también nos distingue es que hay como monólogos, ¿no? El actor presenta y habla, aunque también de pronto podemos tener diálogos entre nosotros, pero hay piezas que son monólogos y el actor va saliendo, va dejando un rastro en la escena, por ejemplo, Manual de Cacería, baja y entra otro, y el microrrelato también para nosotros es muy importante, y eso hace que lo que se va a decir parece que no se está diciendo nada y se dice todo en 5 minutos, ¿no? Entonces siempre tratamos de sorprender al espectador también a través de la palabra, a través de los sonidos y a través de la instalación. Hay como un lenguaje que compartimos o que vemos que se repite mucho y a veces dice uno, ay, sí, ahí está ya la pantalla, van a proyectar, ¿no? O sea, que vemos que Lagartijas Tiradas al Sol, Teatro Línea de Sombra, Rimini Protocol, Lola Arias, digamos algo que es como un lenguaje contemporáneo, pero que de algún modo apela a ciertas estrategias de presentación que permiten que fluya de manera, pues yo diría un tanto muy económica, ¿no? Que no implica, digamos, tampoco la necesidad de decir, ay, voy a hacer esto para sorprender a todos los críticos. Pues no, es realmente, también se ha vuelto un tanto convencional, pero sin embargo sigue cumpliendo un propósito estético y escénico que consideramos eficaz y que permite activar al final el diálogo, que es lo que más nos importa. De acuerdo. Yo estaba ahorita escuchándolos y pensaba un poco a veces en esta idea errónea que tienen algunos colegas del gremio, bueno, debo decir errónea desde mi punto de vista, de que el teatro independiente tiene que ser un teatro chiquito, un teatro marginal, un teatro de pocos recursos. En el origen, pues porque hay una restricción financiera, por ejemplo, ¿no? Y entonces hay que trabajar con lo que se tiene a la mano. Pero, y bueno, hay parte, digamos, decían ustedes, hacer más con menos, ¿no? O sea, está esa filosofía. Pero la verdad es que viendo las imágenes que ustedes nos han mostrado y escuchándolos a ustedes y escuchando ahorita a Ariadna cómo describía esta cuestión de lo visual, de lo sonoro y demás, pues la verdad es que no es un teatro pequeño. Y es un teatro, digamos, son creaciones escénicas sumamente complejas. A mí me parece que son sumamente complejas, muy sofisticadas, donde de pronto debe ser todo un reto, o sea, se dice fácil decirlo, pero es todo un reto calibrar entre lo estético y lo político, ¿no? O sea, uno puede decir, bueno, sí, que este arreglo estético, esta imagen o esta cuestión sonora no sea más importante que el tema del que estamos hablando. O sea, se dice fácil hacerlo, pero en la realidad es muy difícil y es más bien lo que es fácil es caer en esa tentación de irse por el dispositivo estético que va eclipsando la parte de rearreglar la mirada del espectador y demás. Entonces, concretamente, una pregunta que me surge es cómo son
digamos, han descrito los procesos de investigación, los procesos de interacción, qué esperan del público, pero cómo son, por ejemplo, los ensayos, ¿no? O sea, es decir, para llegar yo entiendo que su filosofía es también esta cuestión de que creo que era Borges el que decía que los libros no se terminan, simplemente se abandonan, ¿no? Y entonces ahí está la pieza y no está terminada y podríamos seguir trabajándola y rearreglándola, ¿no? O sea, no hay un fin como tal. Pero ¿cómo llegamos a un punto de decir, ya estamos listos para ir al público, para invitar al público así abierto? O sea, me imagino que hubo un presentarle a los grupos involucrados, presentarle a los profesionistas involucrados, que de pronto alguien justamente nos pueda ayudar a calibrar eso, ¿no? A decir, mira, está muy bonito tu video, pero no contribuye nada a contar un poco este tema que nos interesa, ¿no? O sea, ¿cómo son esos procesos de ensayo, ese proceso de producción y concretamente en ese calibrar lo estético y lo político? Bueno, aquí voy a hablar yo. Sí. Te voy a poner un ejemplo que fue el proceso de historias de princesas o las principales del sur, que fue el último, lo tenemos muy, muy fresco. Pero también, bueno, los procesos de Murmurante, realmente lo último que hacemos es el montaje. Cuando yo entré como productora y bueno, yo he transitado a la dirección, siempre me afligía mucho porque sabía cómo iba a empezar, pero no sabíamos cómo íbamos a terminar y nada más el dinero se gastaba en todo el laboratorio y al final se reirá Juan de Dios. Bueno, tenemos muchas anécdotas de eso, hasta que me dejé de preocupar. Entonces, nosotros disfrutamos el proceso y el equipo creativo de Murmurante todo el tiempo nos estamos cuestionando sobre dónde estamos parados, sobre esta pertinencia política, sobre si no vulneramos con lo que estamos haciendo a la comunidad con la que estamos trabajando. Todo el tiempo somos varias miradas y estamos cuestionándonos. No voy a hacer un panfleto, así estamos todo el tiempo, ¿no? Entonces, las entrevistas son muy importantes y digamos, con las mujeres en Historias de Princesas estuvimos trabajando un año con ellas y el montaje se hizo en 3 meses. O en un mes más bien, porque pensamos, las que se quisieron quedar, les dimos un taller en enero, febrero, marzo, abril, y en mayo estábamos parando la pieza. Y en junio estrenamos. ¿Qué sucedió? Que las mujeres ya estaban empoderadas y no fue nada complicado montar el texto. Y era su texto que les dimos la posibilidad de que lo pudieran modificar. Y fue un trabajo pues muy, muy fino que se hizo previo y que cuando tuvo que fluir, fluyó, porque no les montamos una obra de teatro, sino que era su obra de teatro. Y bueno, para eso también es muy importante la intervención de Noé Morales Muñoz, por ejemplo, que estuvo con nosotros todo ese año aquí en Mérida, Yucatán, lo secuestramos. Estoy hablando solamente del último proceso, solamente para ponerlo como ejemplo, ¿no? Donde realmente el texto no importa porque es el texto de la persona y la persona lo puede modificar, aun cuando sí somos muy claros que tiene una esencia y hay cosas que tienen que quedar, ¿no? Pero cuando trabajas con no actores es otro proceso. Cuando trabajas con actores es otro proceso y bueno, lo que siempre dejamos es un margen de improvisación, pero hay una estructura. Sobre todo hablábamos del microrrelato, que para nosotros pues tiene como una estructura de cuento. Mi marido es escritor y para nosotros es muy importante que tenga un inicio, un clímax, el desarrollo, el clímax y el final. De pronto vemos piezas que también rompen la cuarta pared y el actor se pone a hablar y se va. Para nosotros sí es importante tener muy conscientes qué estamos diciendo, ¿no? Y bueno, en ese caso, vuelvo a retomar que para nosotros el proceso es muy importante. Lo último es el montaje. Y
tenemos un equipo ya muy sólido, muy solvente en cuanto a los visuales, en cuanto a lo sonoro, y nosotros mismos hemos transitado a hacer de todos. Yo he editado música y nos hemos vuelto como muy eficientes en varias actividades, y eso nos permite también tener más soltura en lo creativo. Entonces, para nosotros, digamos que tratamos de ser muy creativos para que a la hora del montaje, si tú ves Historias de Princesas o Las Principales del Sur, no está hecha con 3 palitos y solamente sale una máquina de coser al final. Pero todo está impecablemente cuidado. En cuanto al montaje, en cuanto a lo visual, que aquí sí era una estrategia que al principio yo planteé, no sabía qué me iban a dar las actrices, entonces dije, pues va a ser casi un documental. Y al final las actrices fueron maravillosas, y hay un material de video que acompaña a la escena y que también tiene muy buena factura. Entonces, como tú bien dices, el hecho de hacer teatro comunitario no tiene por qué ser pobre o con pocos recursos. Ahí también implica la creatividad que tiene el equipo de trabajo, y puedes hacer algo muy digno, muy bueno y muy contundente, ¿no? Entonces, pues eso es una forma en la que nosotros trabajamos. Es un trabajo muy horizontal, eso sí quiero decirlo. Hemos aprendido a escucharnos uno al otro. Aquí todo el mundo puede aportar, todo el equipo de trabajo puede aportar para enriquecer, y todos estamos ahí como muy abiertos porque para nosotros lo que nos importa pues es que el resultado quede muy bien, ¿no? Entonces, son procesos muy ricos que disfrutamos mucho, y cuando vamos a trabajar en comunidad estamos como muy dispuestos a escuchar al otro. Nos volvemos grandes conversadores, como dije, pero también con mucha escucha. Y algo que yo quería agregar a este relato que haces de las Principales del Sur, estas actrices de la comunidad de San Antonio Sluch, es que, pues digamos, tuvieron esa formación muy básica de la escena y demás, pero subrayar un poquito esto que decías de que cuando uno llega a una comunidad con una obra ya previamente elaborada, pues eso te lleva a hacer una especie a reproducir, digamos, el modo de producción tradicional en el que tú dices, a ver, no, pues ella no tiene buena dicción, usted no, usted sí, porque sí, usted sí canta, ¿no? Entonces, eso hubiera sucedido, ¿no? Porque hay unas que tienen muchas habilidades y otras que no tantas. Pero el proyecto se fue más hacia que ellas contaran sus historias. Y como todas tienen historias de resiliencia muy bellas, muy de haberse sobrepuesto a situaciones de violencia, de abandono, en fin, una serie de cuestiones que para nosotros son cercanas, porque son las historias de nuestras madres, de nuestras abuelas, hay una gran, digamos, empatía, ¿no? Con estas historias. Valía mucho la pena que ellas se sintieran lo suficientemente hábiles como para contarlas en escena. Y bueno, pues se fue dando a través de estas interacciones, de primero invitarlas al cineclub, de pasarnos prácticamente un año, ¿no? Sin pensar en el montaje, hasta que ya ellas mismas dijeron, ustedes quieren poner una obra con nosotras, ¿verdad? Y no, pues sí, si ustedes quieren. Y entonces ya hubo un momento en que para ellas es muy grato presentarse, es muy, muy grato, enfrentan la escena con mucha alegría, y al final hay gente que les dice, pues ustedes que tienen tiempo, pero ellas no tienen tiempo, son mujeres trabajadoras que asumen un montón de tareas todos los días, y ellas dicen eso, dicen, pues nos dicen ustedes que tienen tiempo de hacer eso, pues es que no tenemos tiempo, nos damos el tiempo. Entonces, ellas de algún modo, algo que nos queda como algo que compartimos y que nos alegra, es que ellas
han considerado que estas prácticas son tan valiosas como para dedicarles un tiempo de su día a día que está lleno de tareas que tienen que hacer porque son para sobrevivir, ¿no? Entonces, pues llegar a ese punto nos parece que es interesante, relevante y bueno, pues es claro un proceso que también hay el documental y que en algún momento nos encantaría pues que lo vieran, compartírselos, ¿no? Y que fue un proceso, además, en el que también como creadores tuvimos que tomar decisiones, sobre todo porque el tema de la violencia de género ya se usa mucho, muchos compañeros lo han usado también para la escena y para nosotros era muy importante no victimizarlas, ¿no? Entonces, historias de princesas o las principales del sur son historias de mujeres empoderadas, luchonas, ellas se suben al escenario a divertirse, ¿no? Entonces, de pronto usamos algunas de los juegos que hicimos en los talleres de teatro con el flank y el copao, que quedó ya escénicamente, es un ejercicio que Juan de Dios les puso y ellas le sacaron la vuelta, y lo empezaron a usar para su día a día y para hacer bromas de doble sentido, y nosotros lo vimos como un hallazgo y lo pusimos en escena. Y ¿qué pasaría si el que te dice que te va a dejar porque estás embarazada, le dices copao, se te devuelve, ¿no? Y entonces ahora el embarazado va a ser él. Y entonces es un juego que surgió y que nosotros lo usamos como un recurso artístico, ahí es donde está la creatividad del creador, y también sobre todo para ya no victimizarlas y que sean solamente historias de llanto, de drama, sino mostrarlas desde esto que son, desde su esencia. Y bueno, a partir de ahí se creó la red de las principales del sur, que pues son estas mujeres actrices comunitarias y ahorita a partir de que vamos a tener un espacio próximamente en el sur de la ciudad, pues vamos a convocar a más mujeres para que formen parte de esta comunidad, donde Murmurante ahí sirve como un intermediario para enlazarlas a programas o ayudas o apoyos que puedan tener desde el municipio y desde lo estatal, ¿no? Entonces es esta otra faceta que sin querer como artistas nos vemos involucrados, pero que también es un compromiso que adquirimos porque estamos trabajando con comunidades, ¿no? Entonces no podemos decir, bueno, aquí te uso y me voy, ¿no? Yo también qué te dejo, yo también qué te dejo como artista a ti, ¿no? Y más allá de compartir con ellos nuestras herramientas artísticas, más allá de montar la obra, ahí sí es algo que nosotros hemos platicado como compañía, pues tiene que haber un compromiso y bueno, nosotros nos lo hemos tomado muy en serio. De acuerdo. Esto me lleva un poco también a reflexionar sobre un tema que siempre conversamos con nuestros invitados, que son las condiciones de producción y la relación con el Estado. Ahí hay una cuestión a veces en la historia de ciertos ámbitos en el teatro independiente donde el independiente es o era en algunos ámbitos equivalente a estar completamente distanciado del Estado y en una posición confrontacionista y de ninguna manera recibir una beca y de ninguna manera recibir un financiamiento. Pero ustedes mencionan que trabajan con los tres niveles de Estado y que los proyectos que ustedes hacen no podrían ser posibles sin el apoyo del Estado. Y me gustaría ahí un poco entender cómo se da esa relación y cómo salvaguardan sobre todo la parte creativa, propositiva, incluso crítica, pues de una intervención del Estado, ¿no? Que puede ser a lo mejor nada más dando un financiamiento, una beca, pero siempre eso abre la puerta para tratar de intervenir en el contenido, en las conclusiones, en la estética, en la poética, o sea, cómo se da esa tensión en las relaciones con el Estado. ¿Y a qué otras adversidades se enfrentan, ¿no? Porque decía
creo que era Rancière el que decía que lo que hace político el arte es organizar la mirada, eso es una de las cosas que hace que el arte sea político, pero también las condiciones de producción, ¿no? Entonces, las condiciones de producción también tienen que ver con qué otras adversidades nos enfrentamos. O sea, si sí estamos trabajando con el Estado, si estamos trabajando con las comunidades, ya tienen una metodología, una forma de trabajo. ¿Qué otras cosas de pronto son obstáculos a sortear para Murmurante Teatro? Bueno, creo que la relación se ha dado desde una manera muy respetuosa, pero también nosotros nos hemos ganado un lugar en nuestro estado. Entonces, al pertenecer a dos consejos municipales, incidir de una u otra forma en las políticas públicas de nuestra localidad, nos volvemos también en interlocutores. Entonces yo siempre, cuando empezamos a trabajar con la policía municipal, creo que en una entrevista me preguntaron precisamente esto. Entonces yo les decía, yo prefiero estar ahí porque puedo señalar a no estar. Entonces, eso es lo que nosotros hemos hecho. Y es muy interesante porque no ha habido censura para nuestro trabajo. Por ejemplo, en Las Huellas del Silencio, que la estrené en el 2020, en plena pandemia, que fue el último proyecto del Fortasec que les dieron aquí en Mérida, Yucatán, se acababa de ahogar un chico en uno de los parques hundidos que están ahí en el sur, y nosotros pusimos esa imagen, la iba a ver el alcalde, y nosotros pusimos esa imagen en el documental, y mostramos la mirada de las mujeres, porque yo lo dirigí con un cineasta con el que ya he hecho otras producciones de ahí a la fecha. Y yo le decía, yo quiero que si ven este documental, más allá de registrarlo del programa Fortasec, que ayuden al sur. Y tiene muy buena factura artística, pero sí ahí hay testimonios de mujeres de violencia de género, y sí se muestra como la mirada, la fachada de lo que es el sur, que hay un gran contraste entre el norte y el sur aquí en Mérida, Yucatán. Digamos que el sur está entre el Penal y el aeropuerto, entonces todo lo que son los servicios públicos no tienen la mejor factura, ¿no? Y pues bueno, de una u otra manera yo pensé, cuando pasó el primer filtro antes del estreno, que me iban a detener el corto documental, y no me lo detuvieron. Me dijeron, Ariadna, adelante, está perfecto. Entonces se ha dado desde una relación como muy horizontal, muy respetuosa, y sí, nosotros no hemos sacrificado nuestra postura por ceder porque nos van a dar un apoyo. Y te podría yo decir que los apoyos que nos han dado ha sido en especie, dinero no nos han dado. Entonces, esa es la realidad. Esa es la realidad. Nos abren las puertas, nos dejan trabajar, podemos colaborar. De pronto nos han comprado un taller para la policía. Concursamos como creadores con trayectoria y ganamos un fondo municipal desde el arte, y con eso trabajo en el sur. Multiplicamos los recursos, y lo que sí estamos haciendo es tratar de buscar otras posibilidades para mantener el proyecto, ¿no? Acabamos de entrar a EFIARTES, por ejemplo, para hacer una gira en 30 municipios, siempre con nuestro trabajo, ¿no? Para poder llegar a donde nosotros queremos llegar. Por eso también es esta alianza con el Club Rotarios, que también es inaudito. O sea, ha sido un proceso de casi un año, entre que los conocimos y entre que fueron conociendo el trabajo de Murmurante y entre que fuimos armando el proyecto, y ahorita, bueno, estamos en la etapa final, y también es para trabajar en municipios, y también es para trabajar en Mérida el tema de la prevención del suicidio, ¿no? Entonces, nos hemos vuelto como... Hablo mucho de la mirada y hablamos mucho de la mirada, pero sí hemos agudizado mucho la mirada para ver en dónde el trabajo de Murmurante entra
para poder tener recursos y llegar a donde nosotros queremos llegar. Sí, sí, Juan. Sí, me parece muy, muy importante esta formulación que hace Carlos, porque la relación de la cultura en general, de los agentes culturales con el Estado, siempre tiene sus asegúnes, ¿no? O sea, hay esto que planteaba Carlos, ¿no? De esta postura de yo soy independiente y nada con el Estado y tal, pero esto que en algún momento puede tener sentido es muy relativo, porque, digamos, todos los becarios de programas de formación científica, pues también reciben un apoyo del Estado, y eso no tendría que inhibir, digamos, su capacidad de formular algo, digamos, que no esté censurado, que no esté, pero de alguna manera siempre existe la tensión. Existe la tensión porque el Estado no es un bloque homogéneo, Ujú. es decir, hay de funcionarios a funcionarios, hay épocas, hay contextos que le dan a la configuración en ese periodo, en ese momento del Estado, un carácter peculiar. Y en ese sentido, el Estado pues es una ficción política, es una entelequia que se llena de sentido cuando participamos. En ese sentido, nosotros sí creemos que hay que participar en todas las convocatorias, y yo animo a los colegas a que lo hagan, y hay que participar en todo aquello que el Estado ofrece a la sociedad, porque esa es la manera de incidir en la política pública. Si uno está, digamos, al margen, o uno no quiere participar de ninguna manera por un principio de pureza ideológica o de lo que sea, uno es cuando el Estado se vuelve un bloque opaco, y a menudo autoritario, porque es la tradición, digamos, de la que venimos, ¿no? De un Estado profundamente autoritario. Entonces, yo sí creo que debemos de participar, sí creo que la participación no tiene por qué inhibir el pensamiento, la independencia, porque vivimos en sociedades en las que todavía hace falta interesar a muchos agentes culturales en las artes. Todavía hay mucho desdén, mucha indiferencia, digamos que, y esto se da no solo en el centro, se da con mayor profundidad en las periferias, ¿no? En los contextos no centrales, pues ahí el autoritarismo puede ser mayor. Entonces, uno como agente cultural, yo creo que es un deber participar, porque no es lo mismo un consejo en el que no hay nadie del medio de la cultura, a un consejo como los que mencionaba Ariadna, de prevención del delito o de contra la discriminación de la diversidad, donde hay un agente cultural ahí y puede dar un punto de vista totalmente diferente, quizás más sensible, quizás señalando algo que no habían visto los demás. Y por muy incómodo que pueda ser para algunos, es mejor que esté esa presencia y esa voz a que no esté para nada, ¿no? Entonces yo sí creo que siempre es muy relativo, y siempre puede haber dentro de las estructuras del Estado personas imaginativas con capacidad de ir más allá del menor esfuerzo por el que normalmente seguía cualquier burocracia, ¿no? De acuerdo, bueno, pues muy, muy interesantes las respuestas que nos dan. Cris, ¿tú tienes alguna pregunta, reflexión? Sería importante en el tiempo que nos quede aprovechar también tu input. No, pues a mí lo que me gustaría también escuchar de parte de ustedes, ya una vez que nos han hecho todo este recorrido, todo este panorama sobre su proyecto, ¿cómo evalúan en este punto, ¿no? Todo ese trabajo que han ido acumulando, ¿no? ¿Cómo perfilan los proyectos a futuro? ¿Cómo se sitúan con
¿no? Con este proyecto de Murmurante en este momento y sobre todo qué es lo que avisora, ¿no? En el corto plazo. Bueno, Pues voy a... bueno, vas, Ariadna, vas. Sí, sí. Oh, no, adelante. Bueno, Ya hablé mucho ya. en el corto plazo, pues nosotros vamos, digamos, pian pianito, pero sí tenemos también un cierto margen, ¿no? De prospectivo, ¿no? En el que sí decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer el próximo año, los próximos 2, 5 años, ¿no? Más o menos 3, 5 años es lo que tratamos de ir visualizando. Y este año, pues se nos van, digamos, cumpliendo algunas de las cosas que hemos estado trabajando los últimos 2 años. Entre estas, pues, llegar con los contenidos artísticos fuera de Yucatán y fuera de México. Si quisiéramos experimentar, salir del contexto un poco más y explorar otros lugares, ¿no? Durante la pandemia, con estas actividades virtuales, pues se dio que nos buscó el Museo de Cultura Sepulcral de la ciudad de Kassel en Alemania, que es un museo muy singular, creo que es único en el mundo. Y bueno, ellos estaban trabajando dentro de su curaduría del 2021 el fenómeno del suicidio, entonces dieron con nosotros y querían que participáramos en unas actividades para el Día de Muertos, ¿no? Que ellos lo vinculan mucho con el imaginario de México. Entonces, en colaboración con el Consulado de México en Frankfurt, hicimos un proyecto que permitió presentar en las redes sociales del museo 3 de nuestros documentales y hacer un conversatorio con los curadores del museo y con nosotros dos, mediados por la embajadora Cecilia Villanueva, que es la cónsul de México en Frankfurt, y que la verdad nos apoyó muchísimo. El consulado incluso nos ayudó a la traducción de algunos materiales, el subtitulaje, todo esto para que pudiera ser apreciado allá. Entonces, eso generó la expectativa de poder ir ya de manera presencial con El Silencio que Abraza, que es un unipersonal de Ariadna muy, muy padre, que va a estar en septiembre en el Teatro Santa Catarina, en la UNAM. Y bueno, pues esperamos este año concretar esa gira por algunas ciudades de Alemania. Y pues pensar también en las giras regionales aquí en la península de Yucatán, en el sureste, y pues hacer que el trabajo se difunda un poco más. Ariadna. Sí, y así es, y bueno, afianzar este espacio que nos van a dar en el sur, que está dentro del Centro Integral de San José Tecó. Es una biblioteca y ahí va a tener una sede en Murmurante. Y bueno, para nosotros era muy importante tener un espacio ahí en el sur. Tenemos un espacio aquí en el norte, en Mérida, pero pues éramos nómadas ahí, ¿no? Entonces ya tener un ancla en el sur nos permite poder pues trabajar más de la mano con estos grupos de mujeres, de jóvenes. Vamos a implementar un taller de teatro ahí, y poder también servir como de intermediarios con varios programas que tiene el municipio, que a veces de pronto pues los colonos del lugar no los conocen, ¿no? Y entonces pues para nosotros eso es muy importante. Y bueno, tenemos piezas que tenemos que estrenar y bueno, queremos también trabajar con mujeres en el penal. Ese es un proyecto más de largo aliento, que debemos ya de empezar a hacer las gestiones, pero eso sería ya dentro de unos 3 años que viera la luz ese proyecto. Y bueno, creemos que de pronto Juan de Dios y yo sí hemos tenido largas pláticas mirando atrás cómo ha sido el crecimiento del trabajo de Murmurante. Y la verdad, cada proyecto nos ha sorprendido y lo interesante también es que nos ha sacado de nuestra zona de confort.
Entonces seguimos subiéndonos y acomodando focos, armando cosas, creando cosas y y cada proyecto es como si estuviéramos empezando nuevamente y estamos ahora trabajando en comunidad, creando cine también, cine documental. Acabamos de estrenar el documental Los Invisibles y, y cada proyecto hace que todo el equipo diga, bueno, y aquí ahorita a dónde vamos, ¿no? ¿A dónde nos va a llevar Murmurante? Y pues nosotros a veces tampoco sabemos a dónde nos va a llevar Murmurante, pero Murmurante nos ha llevado a zonas de mucha satisfacción, artísticamente, pero personalmente también. Y eso creo que es lo que más hemos disfrutado, ¿no? Estas redes de colaboración, estas nuevas familias que se van generando en cada lugar por el que pasa Murmurante, eso es lo que sustenta nuestro trabajo y lo que también nos ha mantenido, lo que ha permitido que tengamos, mantener una mirada crítica hacia nosotros mismos, ¿no? Y no salirnos y nada más por ganar más dinero, vulnerar a alguien, ¿no? Eso creo que el equipo de trabajo que ha crecido con nosotros, porque podemos decir que tenemos gente que entró desde los 20 años con Murmurante y ahorita ya tienen 30 y tantos, y que han crecido artísticamente con nosotros, pues todos tenemos como esa ética en cuanto al trabajo que abordamos y nos entendemos muy bien, ¿no? De acuerdo, bueno, pues muchísimas gracias. Ya estamos casi a punto de terminar. La verdad es que ha sido un gusto escuchar, ver el material que nos presentaron, escuchar de sus proyectos, y a mí me gustaría, por supuesto, extenderles una invitación en alguna oportunidad que anden en la Ciudad de México, quieran presentar el documental, este último documental que hicieron, si quieren presentarlo en el Instituto Mora, hacer un Ah, estaría muy bien. conversatorio, estaría, por supuesto, que padrísimo, sería un honor para nosotros y sería interesantísimo pues poder armar algo en conjunto con ustedes. Y esta charla, pues yo vislumbro que podríamos estar aquí horas y horas y horas porque hay muchísimos temas, pero la intención pues es dar un poco un panorama general de lo que están haciendo nuestros colegas en otras coordenadas de la cartografía teatral a nivel nacional, cómo piensan la creación escénica, cómo se da la relación con el público, con otros, digamos, expertos, otras disciplinas, y la verdad es que ha sido pues un panorama muy rico el que nos han ofrecido. Y yo cerraría aquí, Willy, más bien tú estás muy callado. Ay, te doy No, la palabra para que, no, es que para que vayamos está perfecto. terminando. No, pues yo nada más agradecer a Ariadna y a Juan de Dios. Fue un gusto poder conversar nuevamente con ustedes. Y recordarles que el 28 de junio a las 10 nos va a acompañar Tania Castro, que es una compañera creadora escénica de Perú. No sé si tenemos todavía chance a manera de cierre, para que cierre Ariadna y Juan de Dios. Me gustaría que pues mandaran algún tipo de mensaje, de recomendación. Quizá ustedes dicen que el trabajo que ustedes hacen está enfocado a los jóvenes y pensando en los jóvenes que pueden tener acceso a este material, ¿qué recomendación, qué comentario les harían a aquellos chicos que están pensando en conformarse en un grupo, que piensan en la transdisciplina como una opción para desarrollar su poética? Bueno, pues muchas gracias, Williams. La idea de presentar el documental allá en el Mora me parece fascinante, Carlos. Muchas gracias. Tienen un laboratorio audiovisual de investigación social muy importante. Y bueno, pues el Instituto Mora es un referente de los estudios culturales en México. Muy importante y es muy grato que pudiéramos estar allá. Y pues algo que pudiéramos comentar a los jóvenes, yo sí les diría que es un parteaguas en la vida la decisión de salirse un poquito de los márgenes disciplinares del campo teatral, escénico,
de las habituales relaciones de poder que ahí se dan y salir un poco de eso, asomarse a otras disciplinas, asomarse a otras maneras de pensar lo social, lo artístico. Eso puede ser muy fértil. No con ello quiero criticar a nadie de los colegas que están en el campo teatral, que yo admiro muchísimo y que siempre aportan una enorme riqueza cultural con su actividad. Pero los que no hemos tenido, digamos, la opción de consagrarnos, digamos, solo a nuestro propio campo, sino que las circunstancias y los contextos nos han llevado, pues vaya, que se dejen llevar también por su circunstancia, que fluyan con ella y que se permitan abrirse a otras posibilidades que pueden estar fuera del propio campo. Pues yo les recomendaría que desde que estén empezando a estudiar la carrera empiecen a pensar cuál va a ser su proyecto eh, creativo, ¿no? Empiecen a visualizarlo y a formarlo y a ir caminando hacia allá, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, yo siempre les hablo cuando me han invitado a dar algunas charlas del profesionista integral. Uno tiene que saber hacer de todo un poco, aunque sí es importante especializarse en ciertas cosas. Los creadores, los artistas, tenemos que saber editar, tenemos que saber tomar fotografías, tenemos que saber armar proyectos, eh, tenemos que generar proyectos también, vernos como creadores siempre, porque de pronto pues salen de las carreras de actuación y se esperan a que los llamen, ¿no? Y pues bueno, como bien sabemos, pues el teatro, estamos atravesando una crisis económica tremenda, y entonces sí es importante que pensemos que tenemos que vivir dignamente de nuestro oficio, y también los invitaría a que no regalaran su trabajo, a que desde que estén en las aulas piensen que no se debe de regalar el trabajo artístico, porque así todos nos ayudamos, ¿no? Y creo que sí es algo muy importante, que los artistas no vivimos del aire. No sé qué les enseñarán en las escuelas, que de pronto salen pensando que no van a pagar la luz, el teléfono y el contador, pero sí lo van a pagar. Y entonces es importante la profesionalización. Y para que lleguemos a esa profesionalización, nosotros mismos nos los tenemos que creer, ¿verdad? Y bueno, eso sería lo que yo les diría. Bueno, pues muchas gracias. Cris, no sé si tú quieres hacer un último comentario para que cerremos. No, pues igual únicamente agradecer todo lo que nos han compartido, de verdad que es sumamente inspirador también para pues quienes estamos del lado de la investigación social, sobre todo por esta invitación a salirnos de las ortodoxias, ¿no? Que como bien dicen, pues es un reflejo también de las relaciones de poder, y a cómo desde diferentes disciplinas, desde diferentes proyectos, ¿no? Es posible también posicionarnos y recuperar una mirada distinta y hacer una propuesta interesante, digamos. Eso es con lo que yo me quedo de lo que nos han compartido, y de verdad es pues es extraordinario ver los productos, ¿no? Y ver, digamos, como todo el recorrido que llevan. Entonces, bueno, pues eso para mí realmente de lo más valioso, y espero que sí, pues que sí puedan hacer la presentación en el Mora del documental. Realmente va a ser muy, muy grato ya ver un trabajo completo, ¿no? Pero pues sí, nada más agradecerles por eso. No, pues nosotros encantados, y ojalá que nos puedan ver también con El silencio que abraza, que vamos a estar en el Teatro Santa Catarina Ujú. los últimos fines de semana vamos a dar 6 funciones, en los últimos fines de semana de septiembre, y el 1 de octubre vamos a estar ahí, y ojalá que nos puedan acompañar. Y bueno, nosotros le tomamos la palabra a Carlos y ahorita ya te escribo, Carlos, Claro que sí. y encantadísimos de poder presentar Los Invisibles, que además está inspirado en la vida de Omar Gutiérrez Noriega, que fue un artista, un músico, un youtuber, y que tiene mucha banda de gente que lo sigue ahí en la Ciudad de México. Y bueno, la familia estaría encantada también de que pudiera proyectarse ahí el corto documental.
Bueno, pues claro que sí, estamos en contacto y por supuesto le ponemos fecha, lo vamos armando, creo que es interesante y es importante, ¿no? Para ustedes y también para lo que nosotros estamos haciendo desde el ámbito de la investigación en el Mora y con colegas de otras instituciones. Bueno, pues con esto nos despediríamos. Muchas gracias, Willy, Muchas gracias, gracias. Ariana, Juan de Dios, Cristina. Ha sido en verdad una sesión muy grata. Comentarles que, bueno, obviamente ahorita estamos transmitiendo en vivo, se queda ahí colgada, pero eventualmente se hace una edición muy sencilla y se cuelga esa versión ya editada en YouTube para que pueda circular, para que pueda, digamos, compartirse pues con colegas, con alumnos y público interesado en general. Y pues con esto cerramos, nos vemos Willy, el 28, ¿verdad? El 28 con Tania Castro. Bueno, Hasta pues luego, muchas Hasta gracias. luego, gracias. Hasta luego. Adiós.